Hola, mi nombre es Marc Barreno y bienvenidos al podcast de Bariperfil. Este es el primero de una serie de podcasts que vamos a realizar hablando de pavimentos, revestimientos, pero sobre todo enfocado a todos nuestros colaboradores, proveedores, clientes que trabajan diariamente con nosotros y que nos van a explicar historias que esperemos que sean de gran interés para vosotros. Hoy estamos en el Silk, en Moraleja, en Madrid, y tenemos la fortuna para este primer podcast de contar con Pablo García Bodaño, gerente de Tattoo Contract, una de las empresas que más habitualmente colabora con nosotros en proyectos de reformas. Y bueno, me enorgullece y tengo el placer de presentarlo. Bienvenido, Pablo. Mar, el placer es mío y sobre todo para mí es un orgullo en este primer podcast, ¿no? Que contéis conmigo y bueno, pues ya sabes que desde siempre Tattoo al lado de Bariperfil, Barinsa es siempre un aliado, ¿no? Y con el que sumamos y por supuesto encantados de tratar de aportar algo aquí y tener esta conversación que vamos a tener ahora. Muy bien. Pablo, para la gente que nos conozca, explícanos un poquito Tattoo Contract, a qué se dedica, cómo nace, cuáles son la tipología de clientes y proyectos que realiza. Pues Tattoo cumple este año 15 años. Realmente nació, bueno, pues por un espíritu de superación. No voy a contar aquí toda la historia. O sea, mi trayectoria profesional empezó en una empresa que se dedicaba ya al equipamiento de hoteles y demás. Vino una crisis y ahí es donde aprendí y dije, pues vamos a hacer proyectos son más integrales, ¿no? Contando con buenos aliados, con buenos industriales, buenos proveedores, y realmente lo que hacemos es que damos soluciones globales, ¿no? Estamos especializados en el contract inicialmente, y a veces la gente ya me voy a adelantar a una pregunta típica, ¿no? Que me hacen, que es ¿por qué Tattoo, no? Muy gallego, ¿y por qué no? O sea, Tattoo es porque la gente que se hace un tatuaje no se hace un tatuaje en serie, ¿no? O sea, no se tatúa Nike o lo que sea, sino que son proyectos muy personales, que es lo que hacemos. Y de hecho el nombre de la empresa inicialmente en todas las etiquetas, logotipos que teníamos del mobiliario y eso, ponía Tattoo Contract para explicar lo que hacemos. Que lo del contract, sabes que no todo el mundo lo entendía. Yo creo que tendríamos que matizarlo porque si hablamos a la gente de España qué es el contract, no van a saber nadie a qué nos referimos. Y yo que por el acento se me nota que soy gallego y el contract, y digo, ¿qué es eso del contract, no? O sea, no lo entendía nadie, ¿no? Al final el contract, por lo menos como lo entiende mi empresa, es estar trabajando de inicio a fin toda la cadena de valor, desde tener un buen material, tener un buen transformador, tener un buen servicio después de montaje y sobre todo luego el sector al que vamos. O sea, nosotros, a ver, equipamos villas, sí, o sea, villas que tienen pues tamaño como un hotelero y demás. No estamos en el mercado doméstico porque los productos que van al mercado residencial no tienen la exigencia pues de un producto que va a una colectividad en cuanto a la durabilidad, la resistencia al fuego y muchas características que son, bueno, que son complicadas, ¿no? Y sobre todo los proyectos que hacemos hoteleros, nuestra mayor especialización en la parte hotelera, pero bueno, a veces es según el año, ¿no? De hecho, ahora estamos con proyectos hospitalarios, residencias geriátricas, estamos haciendo retail, bueno, todo aquello que necesite una solución global. En España hay una gran potencia hotelera y bueno, hay muchos hoteles que reformar y entiendo que es parte principal de vuestra actividad, pero estamos hablando de hoteles vacacionales, hoteles urbanos. Hoteles urbanos, cualquiera de ellos. ¿Tenéis alguna especialidad en concreto en este sentido? Especialidad ninguna. Solo lo que tenemos es la preferencia de que esté el cliente y que haya esa necesidad, ¿no? Y sí que es una potencia España a nivel hotelero y eso sobre todo lo notas más cuando sales, ¿no? O sea, cuando te vas al mercado internacional. Una potencia, bueno, pues a ver, sin llevarlo ya simplemente a los materiales. Tú al final aquí en España vas a un hotel de 4 estrellas y sabes que vas a tener una calidad. Ya hay unos estándares de calidad. Cuando ya sales de España, 4 estrellas o tal, ya tienes tus dudas, ¿no? Me refiero por la experiencia nuestra, que nosotros ahora es como que estamos retornando a España, ¿no? Como nacimos en una crisis hace 11 años, en vez de estar aquí compitiendo con todo el mundo, pues ya yo creo que a los 6 meses me fui a los países árabes a hacer proyectos allí, ¿no? Y cuando sales de aquí es cuando te das cuenta lo que valoran, ¿no? Lo que valoran a las empresas españolas, ya no solo una empresa como pueda ser Barinsa, sino incluso a los profesionales, ¿no? O sea, los profesionales del mundo de la arquitectura, del interiorismo, y eso es lo que, por lo menos, lo que yo entiendo que nos sienten como una potencia y un respeto, ¿no? Porque vosotros en la empresa, sobre todo, hacéis la parte de ejecución, ¿de acuerdo? Pero normalmente en los proyectos hoteleros, o así lo tengo entendido, hay mucha carga de la parte de diseño. ¿Es una parte que vosotros hacéis también allí o muchas veces os toca, vamos a decir, ejecutar lo que diseña y planea otra empresa en otro lugar? ¿O os ceñís por lo que os marca la empresa hotelera? Normalmente tenemos que es en lo que siempre decimos, a ver, y de hecho muchas veces el eslogan de Tattoo es que convertimos pues eso, los retos en realidad. Normalmente un proyecto de interiorismo no deja de ser un reto, porque el papel sabes que lo aguanta todo, a nosotros, bueno, pues poner
un ejemplo grande, un hotel que hicimos en Dominicana, ¿no? Que al final aquello pues movimos casi 100 contenedores, 10.000 diseños diferentes que tuvimos que hacer de piezas, y aquello, pues mira, pues estábamos hablando, el cliente era canario. Después, el estudio de interiorismo estaba en Dallas. Y ellos sí, que a nosotros lo que nos lleva es un libro de estilo, donde al final, pues por ejemplo, esta mesita la han visto en una tienda en Dallas y te dan la foto, y luego lo que quieren son 500 mesas de ese tipo, y luego además encajarle un precio, o simplemente, pues mira, esta silla, de hecho esta silla en la que estamos sentados, esta misma silla, la hay en ese hotel en Dominicana, y a lo mejor la foto que a ti te dan y las características la han visto en una tienda, pero no es una silla de contra, que es una silla residencial. Entonces, ¿con quién trabajamos? Pues el reto es dar forma a esa idea. Que tienes algunos. Y mira, justamente a mí es una de las cosas que siempre me ha sorprendido. Hablamos de que España es una gran potencia en turismo. Somos el segundo país con más turistas del mundo. Las cadenas hoteleras españolas están extendidas por todo el mundo. Hablamos de Barcelona, Meliá, sí, tienen estructuras en todo el mundo. Pero sin embargo, yo creo que nos falla la parte de los estudios de diseño. O sea, hablabas de que el empresario era canario, que el hotel era de marca española, totalmente. El ejecutor era español, en este caso vosotros, pero el estudio y el diseño se hizo en Dallas. ¿Qué nos falta aquí en España para que se nos reconozca toda esta parte de aquí? Pues tienes toda la razón, y además sabes que tú y yo hemos coincidido en algún viaje por ahí, siempre estamos en todos los saraos que hay del mundo contra, que cuando vas a Colombia, a Panamá, a Miami. A ver, yo creo que lo que nos falta son proyectos de gran dimensión, ¿vale? Porque al final cuando estás trabajando los interioristas que vienen, o cuando hacemos una jornada inversa, contract y demás, yo es lo que me da envidia. O sea, los proyectos de allí, ya ves, estamos hablando de un hotel de 1000 habitaciones, las zonas comunes que equipamos, pues es como hacer 60 tiendas de Inditex diferentes, porque tienen casinos, tienen la de Dios. Son proyectos muy, muy grandes, ¿no? Aquí no hay tanto, ¿no? Y después también los hay. O sea, lo que pasa que al final no nos damos cuenta. El otro día estaba aquí y estaba hablando pues con gente. Fue en Milán, hablando de el tirón que tenía Madrid, ¿no? A nivel de interiorismo, y el tirón y la potencia que fue Barcelona y demás, ¿no? Y decían, joder, ¿qué pasa? Hay unos estudios de interiorismo brutales. Otra cosa es que se conozcan, ¿vale? Y luego al final ves que tienen su base. Igual se conoce más la base que tienen en Dubái, pero salen de aquí. O sea, vale, no estamos tan mal. Ahora, evidentemente, claro, los proyectos es igual.Nosotros tenemos una materioteca allí en Tatu, en La Coruña, y yo hay productos que cuando viene a visitarnos gente de México, Colombia, los enseñas, ¿no? Acabados que tienes, hechos con conchas y tal. Cuando ya viene alguien nacional, no, fuera. Ya sabe lo que va a buscar. A ver, explícame algún proyecto de estos que tú recuerdes en tu larga y dilatada trayectoria, que los recuerdes con especial recuerdo, porque ha supuesto un reto y que te ha ayudado a ti también a dar nombre y a crecer en el mundo del contract. Pues mira, te voy a decir el primero. Y el primero, claro, depende ahora de quién nos esté escuchando, porque a veces en algún foro no se enfadará nadie, tranquilo. No, digo por las edades, porque a veces, claro, dices, oye, pues era igual que fulanito, ¿no? Y entonces fulanito ya es de otra época, ¿no? Y el primero es casi a los 6 meses o así de montar Tatu, ¿no? Me fui a Qatar y renovamos el hotel más emblemático de allí, que es el Hotel Sheraton, que es como una pirámide. De hecho, si ves los mapas más antiguos que hay, el único hotel como una pirámide que hay es ese. Sheraton no es lo que también es el de Las Vegas, ¿no? Este hombre, el de Las Vegas, sí. Pero bueno, este era tremendo. La gente no lo sabe, era como el de Las Vegas. Bueno, no sé si es como el de Las Vegas o no, porque ese no sé cómo es, ahora que ya me estás pillando y me estás dejando mal ahí, ¿no? Te digo, un hotel muy, muy emblemático. Yo me iba para allí también para que se entienda un poco la historia de todo esto, ¿no? Solo tenías un tríptico y ibas ya con aliados. Y al final las experiencias, si era mi primer viaje, y siempre llevaron la experiencia, siempre Tatu se ha basado en la experiencia de todos los industriales y todas las empresas que hay. Entonces, todos los ejemplos prácticos decían, ¿qué proyecto has hecho, tío? Si es la primera vez, pues hemos hecho esto, ¿no? Y tuvimos esa oportunidad. Y aquello fue complicadísimo. Ya de la primera que viajamos, claro, y la gente piensa que vas a los países árabes y que ya todo es muy fácil, pero tienes una competencia brutal. Ya estabas allí en unos barracones, con italianos, con el otro, entrabas, te chillaban, no te enterabas, y por eso a mí me venía bien porque parecía como Paco Martínez Soria, que no me enteraba casi nada de inglés, te trataban de poner nervioso, y llegas allí y al final tienes que aplicar mucho, porque la gente lo que quiere es que le des una solución y un precio, ¿no? Un precio global. Y nos habían dicho en esa visita que teníamos que llevar el precio de una silla y de un escritorio, nada más. Y cuando llegan me dicen, no, dame el precio de la habitación completa. Claro, yo no soy el que estoy en la carpintería, y digo, ¿ahora cómo hago? Entonces empiezas a deducir y dices, bueno, el escritorio las patas las tiene, lo que va a cambiar solo es el sobre, bueno, haces tus cálculos, el hotel lo cerré.
200 Allí, habitaciones. Ahora venía en el avión y no te digo el dolor de barriga que traía, digo, no sé si ya el primer proyecto lo hemos cagado. Lo que me decías tú, evidentemente, eso nos dio un nombre muy, muy grande, ya empezó a sonar Tatú allí. Y lo que comentabas también de España, o sea, Tatú hubo un momento, ahora sí, que ha sonado más a nivel internacional. A veces tienes que irte fuera, ¿no? Se para que te quejaba Raúl reconozcan. del Real Madrid, Sí, ¿no? sí. Que decía, joder, es que le pagan más a los que vienen de fuera que a mí mismo, ¿no? Eso es un poco... Como reto es el que ¿Y tengo cómo más es grave. trabajar ahí? ¿Cómo es trabajar ahí? Porque luego tú tienes que ejecutarlo, ese proyecto. Claro, claro, nosotros es llave en mano. O sea, nosotros no es que le envías el mobiliario, que le envías un material y ya está. Mano de obra de allí, la tuviste que extraer de aquí. ¿Cómo? Mano de obra la hemos desplazado. Sí. En ese caso la desplazamos. Por ejemplo, lo que no te podías contaba de largarte. Dominicana fue más complejo porque de hecho allí llegamos a tener 110 personas. Yo me fui al montaje, pensé que iba a estar 2 semanas, me tiré un mes y de ahí me fui al hospital, o sea que imagínate, ¿no? Porque allí al final tenías que hacerlo con mano de obra local. Depende mucho de los países. El Meliá Trinidad que hemos hecho, ese, pues por cuestiones del gobierno y como es en Cuba, tenías que hacerlo con instaladores locales. Claro, tú aunque tengas un buen material, o sea, primero enviamos ya toda la habitación, todo despiezado, todo codificado, y de repente ves que no lo montan, que tú vas a mandar a unos encargados de fábrica para que veas toda la cadena que es del contract, ¿no? Y luego te enteras que lo tienen almacenado. Bien, ¿cómo serán esos almacenes? Luego lo cambian de almacén. Y luego el día que estás estudiando, como todo el mobiliario llega, viene al aire libre, está la intemperie, porque en Cuba también llueve, ¿no? Y al final, una empresa contra, ¿qué hace? Al cliente no puedes decir, por mucho que se lo documentas, que le dices que mira, tío, cómo lo habéis traído, cómo lo habéis destrozado, se lo tienes que solucionar. Y tienes que ir allí, vas tú buscando pieza por pieza y el hotel se lo tienes que dejar montado, y más para una cadena como Meliá, que al final puede decir, mira, me has fallado. Y el problema de las cadenas es que ya eso ya corre. O sea, si tú has fallado, quedas ya... Y aunque el problema no lo hayas causado tú, pero tú eres el responsable de solucionarlo. O al menos te van a valorar por lo bien que soluciones esto. Es que yo creo, y siempre lo digo, en cualquier material es muy importante. Primero, tener un buen material. Después, que sepa el que lo transforma. El carpintero, el metalista, el albañil, lo que sea, ¿no? Y después la parte de la postventa, el mobiliario que tú hagas con eso, ¿no? Entonces, por eso, siempre yo el contract también no es tanto el contract como el cliente, que es el hotelero o el otro, sino esa cadena de valor, que es lo más complicado. Luego podemos hablar de eso. O sea, de lo más complicado es el tema de los... que hoy en día no hay mano de obra especializada. ¿Son reformas habitualmente o son construcciones nuevas lo que estamos hablando? Estos macro hoteles que me hablas. A ver, el caso del Sheraton, por ejemplo, es una reforma. Pero nosotros cuando entramos ya pides unos mínimos que estén ya las habitaciones. O sea, al final yo no me dedico a la parte constructora. No, a la parte dura no. O sea, entras más en, sí, panelado, vale, pero entiendo que, por ejemplo, ejemplo, los requisitos que deben poner para cuando es una reforma o una construcción nueva son distintos, sobre todo en tema de plazos, ¿no? Porque yo tengo entendido que el tema del plazos es una de las exigencias más grandes que hay, porque al final, día que no tiene la habitación disponible, día que el hotel no factura, y esta penalización muchas veces, y te lo digo como fabricante, que intentan incluso trasladarla a nosotros, ¿no? ¿Cómo os cubrís esto? Si hay empresas... Yo nunca lo he trasladado a vosotros. Sería maravilloso. Lo intentan. No, pero es una de las cosas más complicadas. Nosotros, de hecho, pues no voy a decir aquí marcas, pero con un proveedor de oficinas muy potente, estaba implantando su sistema SAP, un descontrol como todos, normal, pero al final, ¿qué pasa? Tú estás en una instalación, imagínate, desde La Coruña en Barcelona. Por un problema interno del proveedor, luego cogen y 20 sillas llegan mal o llegan las piezas. ¿Qué haces? El proveedor te va a dar la silla otra vez, cuando la tenga y ya está. Pero tú tienes que volver a hacer el viaje. O sea, este tema del servicio integral, el contract y todo, al final tú te estás comiendo toda. Por eso es la importancia, y vuelvo otra vez a lo mismo, de trabajar con gente muy afín, con gente que ya sabes cómo funciona, cómo va la casa, los aliados, con el apoyo, pues por ejemplo con vosotros, ¿no? El apoyo técnico ya en todo, ¿no? Por eso al final tienes que... Si no, es que yo creo que no vives, o sea, te mueres. Yo entiendo esta parte. Nosotros como proveedores en muchas ocasiones también, nuestros clientes entienden las problemáticas, ha salido un material defectuoso, me lo cambias, pero lo que necesito es que me arregles esto en el tiempo y forma. Y Marc, y hablemos y vemos cómo encontramos una solución común, porque lamentablemente perfecto no sale nada. Y el cliente lo que quiere es una solución. Primero, también tienes que tener cierta estructura. De hecho, a mí muchas veces me han ofrecido, oye, ¿por qué no vas a este país? Bueno, para ir a este país primero tienes que tener un partner, el que sea. A lo mejor pues en vez tienes aquí ya una industria de la parte de iluminación y pues tiene que quedarse aquí, allí tienes que ir con otro, porque también es muy importante primero escuchar. Pero yo creo que las personas somos así. A veces un problema, si tú no le estás escuchando, ya se magnifica, ¿no? Y luego, pues oye, la solución, pues buscas una solución local y luego ya irás. O sea, al final es sentido común siempre. Hemos hablado de proyectos eminentemente grandes, ¿de acuerdo? Pero imagino que también hacéis proyectos hoteleros de mediana o para cadenas que no son multinacionales o son más pequeñas. ¿A ti, personalmente, qué te gusta más trabajar? ¿Te gusta más trabajar un Meliá o una propiedad individual? ¿O cuáles son las pesquisas de cada uno de ellos?
Pues yo realmente prefiero una propiedad individual, Sí. pero una propiedad individual siempre que el que tenga delante que sea el que decida, ¿vale? O sea, si no es el problema. A veces en la cadena es complicado, sobre todo cuando le quieres ofrecer algo de innovación, un nuevo material o algo, ¿no? Y sobre todo que está cambiando, porque de hecho nosotros ahora estamos también muy metidos en temas de sostenibilidad, ya los interlocutores son otros, pero el de compra, queramos o no hablar de precios, el de compras al final lo que te va a comparar es con un Excel y da igual que mira, es que esto te aporta, es que esto te va a simplificar en la instalación, ¿no? Porque él ya esa instalación no la ve, él es el que compra el material, ¿no? Y me siento más a gusto a veces con, pues eso, con propiedades más independientes que agradecen, ¿no? Lo que tú le estás aportando y sobre todo que además le aportas más valor. Yo ahora estamos con un hotel ahí, por ejemplo, en Pontevedra y hasta vamos a hacer la obra. Tú haces la obra, no, pero al final necesita ese cliente y vamos con una constructora que es la que es fuerte ahí. Hemos hecho para Enrique Tomás, por ejemplo, él necesitaba después de la pandemia y de repente hacer en 6 aeropuertos diferentes todos los locales a la vez, ¿no? Y yo quería venderle sillas y muebles, que es lo que quería. Y al final acabé haciendo el proyecto de ingeniería, la reforma y todo, porque era lo que necesitaba, ¿no? Mira, me lleva a una pregunta. ¿Has dicho que no alguna vez? ¿Proyectos que has visto algo que allí que no? ¿O cuáles son los motivos que te pueden llevar a decir que no a un proyecto? Decían mucho, ahora digo más que no que antes, porque evidentemente cuando estás empezando te metes en cada jardín que es impresionante, ¿no? Ahora, mira, pues el otro día, lo he dicho, no voy a decirlo, bueno, es un proyecto en Galicia, donde nos llamaron de inicio, el cliente estaba pidiendo unas ayudas, un hotelero independiente, con mucha idea y demás, y nos usó en el momento que lo necesitaba, que necesitaba que le hiciésemos una memoria. Bueno, él al final para la ayuda tenía que saber lo que le costaba el proyecto de todo. Es un desarrollo brutal, ¿no? Y luego al final le digo, bueno, ¿y cómo vas a comparar? No, es que estoy abriendo aquí otra empresa y tal. Le digo, bueno, pero compararemos peras con peras y manzanas con manzanas. No, yo lo tengo claro. O sea, yo te voy a dar un render y te voy a decir esta mesa como la quiero, o este cabecero, o este material en el revestimiento. Bueno, cuando me llega al final 7 fotos totalmente diferentes y digo, mira, no. O sea, dice, no, pero yo ¿cómo voy a escoger? Me dice, yo voy a escoger el que más me guste. Y después del que más me guste, digo, bueno, pues entonces contrata una empresa de interiorismo, que es lo que tienes que hacer, ser ético y no estar aprovechándote del trabajo de los demás. Y dije que no, y era un hotel importante, pero bueno, no estás ya para... No, está claro. Hay que poner en valor, ¿no?, las cosas, porque si no al final lo que ves es que no te respetan. Yo en mi anterior experiencia, que trabajaba, que es donde aprendí todo el mundo de los hoteles, desde La Coruña estábamos haciendo un hotel en Formigal y también siempre estaba, cuando tú hacías un proyecto de interiorismo, si le cobrabas después las visitas o no, y nosotros no se las cobrábamos, ni nada, ¿no? Tú ibas desde La Coruña, tienes que ir a Madrid, coger un coche y llegar hasta allí. Y claro, tú al final, aunque estés haciendo un revestimiento, necesitas que esté el eléctrico, que esté el fontanero, lo que sea, nunca estaba, ¿no? Uno que pinchó, el otro que tuvo que ir con la hija al dentista, ¿no? Hay que ponerlo en valor. Y desde el momento que lo dices, esto cuesta tanto, y cada visita, aunque luego no se las cobres, pero si no te respetan. O se las abones. Mi antiguo jefe suele decir, Marc, lo que nada cuesta, nada vale. Total. Y a la gente, si le das sin coste, no lo va a valorar y lo va a aparcar allá o lo va a mal utilizar. Luego, obviamente, pues si la gente, pues sí, tiran de los proyectos, pues ya haces los arreglos. Pero la frase esta a mí me marcó, lo que nada cuesta. Ahora nada te vale. voy a volver una. Siendo yo gallego, el gallego ya sabes qué pregunta. Sí, te voy a preguntar a ti porque sé que tú además estás en la parte internacional. A ver. En este tema de lo que estamos hablando, de marcar un poco y ser serios, ¿no? En las condiciones y demás, ¿dónde encuentras más esa seriedad? ¿En el mercado internacional o en el nacional? Hombre, en el mercado nacional, desde luego que no. Obviamente en algunos mercados de fuera Depende tampoco. de los mercados, pero bueno. Pero en general, a mí me sorprende mucho el mercado norteamericano. Los americanos son gente muy directa, muy pragmática, muy clara, ¿de acuerdo? Y que te hacen perder muy poco el tiempo. Serios hay muchos, ¿de acuerdo? Se habla mucha seriedad de Alemania, ¿de acuerdo? Los alemanes, sí, son muy serios, pero también se toman un montón de tiempo, no son tan, vamos a decir, lanzados o tan directos como pueden ser los americanos. A mí me gusta mucho trabajar con los americanos, son muy exigentes, no te dan margen a error. Sí, pero sabes un poco las condiciones, al final sabes las reglas de juego. Pero bueno, pero en este sentido, pues sí. Aquí se empieza a madurar mucho, también es la verdad. No es lo que sucedía hace 15 años que todo vale, ¿de acuerdo? Pero hay mucha gente que cree que cree en este juego que me explicabas un poco, ¿no? Que voy a ver, qué me hace la propuesta, cojo esto, ¿de acuerdo? Se lo mando al otro. Hago la piloto. Exacto, hay mucha piratería en este sentido.
estado en un hotel, pues yo creo que que al final lo hicimos y eran 40 habitaciones y cuando la ganamos me encontré 10 pilotos, pero diferentes. Y lo llevaba al director del hotel y digo, hay que estar loco, ¿eh? No. O sea, para coger y pedir 10 habitaciones totalmente diferentes. Bueno, cuando hablamos ahora de ya proyectos que son estructurados y no alguien que decide hacer y coger las riendas de todo, está involucrada mucha gente. Hay el estudio de diseño, arquitecto, la propiedad, la gente de marketing, el ejecutor. Sí. Cuando te encuentras proyectos de estos, normalmente ¿quién corta el bacalao aquí? ¿Quién es el hueso más duro de roer o con el que es más inflexible y con el que nunca quieres tener que lidiar? En general, ¿eh? A ver, al final, normalmente el responsable de compras, que muchas veces es un puesto que está ahí, o el responsable de compras lo termina haciendo el financiero o la propiedad, ¿no? Pero por un tema de desvíos de costes, estamos hablando. Por un tema de desvíos de costes o por un tema de que no entienda los materiales. Nosotros, al final, el valor añadido que damos en Tatú, y es la idea de empresa, es como manejas varios materiales. Y yo, antes de dedicarme a este mercado, hace 15 años, tuve una experiencia también en la parte contra, pero antes me dedicaba más al mundo de la empresa. Entonces yo un hotel lo veo, al final tiene que dar una rentabilidad y sabes que una habitación tiene que costar tanto. Si tú tocas todos los materiales y toda la habitación, pues al final es más fácil que si eres un proveedor único de una cosa, que tienes que vender eso sí o sí, o no le puedes bajar el precio porque no puedes compensar ahí, ¿no? Normalmente lo que pasa es que depende de quién te toque, son diferentes decisores. A nivel de diseño, cuando te hablan del diseño, ¿dan margen a cambiar alguna cosa o depende de quién te toque? Depende de quién te toque. Luego en el diseño ya sabes lo que hay. O sea, a veces dices tú, cara, ¿y por qué siempre ponen el mismo material este interiorista o este arquitecto? Bueno, vas a hacer pip, pip, no se puede hablar o lo que quieras, pero es así. Entonces te encuentras a veces que tú realmente le quieres ayudar a la propiedad con el material y no, porque hay otra cosa otro material que ya está puesto ahí porque sí, ¿no? Por el motivo que sea, ¿no? Pero yo, como digo siempre, cuando das con un buen estudio de arquitectura o un buen estudio de interiorismo, como este que te decía, por ejemplo, en Dominicana, no sé si fueron casi el proyecto $2 millones, un proyecto de interiorismo, no entran en ese juego. Yo, al final, el problema es cuando entras, y la crisis también hizo mucho daño, o sea, mucho estudio de arquitectura e interiorismo que ganaba más por otros motivos que realmente por el proyecto, ¿no? Entonces, si nos encontramos a un equipo de interiorismo chapón en ese sentido, pues trabajas. Será objetivo. Genial. Y si te encuentras el otro, bueno, pues esto es como todo, depende de la persona que tengas delante. Si me tuvieses que ordenar de mayor a menor importancia, a la hora de si te eligen para un proyecto o no, entre coste, entre la propuesta de materiales o diseño, servicio y algo como la sostenibilidad, ¿cómo me lo ordenarías? Y no me digas coste, que ya lo sabemos, que es al final la verdad, pero tenemos que intentar poner en valor nuestro producto. ¿Cómo me lo ordenarías? ¿O algún otro concepto que...? Nosotros los proyectos, sobre todo cuando los ganamos, el servicio viene después, porque realmente, bueno, si ya es continuo ya lo sabes, ¿no? Pero cuando es nuevo el servicio hasta que lo vean es complicado, normalmente por la oferta integral, o sea, solucionarlo. De hecho, hay pues los proyectos grandes donde somos muy ágiles, donde tenemos mucha experiencia, como trabajamos ya pues con muchos compañeros de viaje, tienen su oficina técnica que ponen a nuestra disposición, porque el tiempo ya empieza a correr, como decías tú antes, es muy rápido lo que tienes que ejecutar, ¿no? Y a veces pues te dan 2 semanas para presupuestar un hotel entero, ¿no? Y tener esa capacidad no es fácil, y a nosotros nos piden desde... nosotros entendemos el contract no es simplemente poner un porcelánico, poner un vinilo en la pared, sino al final pues esas lamparitas, no sé, aquí alguna lamparita detrás en la mesa, pues es una lámpara que ellos la ven, que tiene un cable y luego quieren que tú le inventes una y se desarrolle, saber quién es capaz de hacer eso, ¿no? Normalmente por ese servicio integral. ¿Qué te puede costar en tiempo de cotizar un hotel integral en este sentido, la decoración de un hotel? Depende de la información que nos den. A ver, te puedo decir que ahora estamos cerrando uno en Valencia muy grande y ese, sin hacer proyecto de interiorismo ni nada, que nos la tuvimos que jugar en plenas Navidades, de esas apuestas que dicen, y digo, macho, aquí hay que hacer el proyecto entero para definir todo esto, y lo hicimos en 2 semanas. A ver, si tienes todos los planos y, bueno, normalmente son 3-4 semanas. Son 3-4 semanas, sí. O sea que no es con trabajo, con lo cual, y muchas veces la oferta es oferta, luego no sabes si... Esto no se cobra, el cotizar un hotel. Claro, es que al final, de hecho en este proyecto que acabamos de ganar, es una colaboración con un estudio de arquitectura chapó, que siempre dijo estaba dedicado al retail. La persona que lo está llevando viene del mundo del hotelero americano
y nos llamó a la puerta y ella misma me decía, ¿no? Dice, no entiendo cómo funciona esto, o sea, me está mareando el director. Dice, yo en otra ocasión ya lo tendría todo firmado, ¿no? Dice, pero tengo que entrar. Y no dormía la pobre, le digo, esto es España. O sea, pero ya verás al final, porque claro, luego pasa que le vas haciendo eso, marean tanto, pero luego, claro, ya luego le dan el toque porque la propiedad te dice, oye, que yo tengo que reformar en esta fecha, deja de estar mareando, porque luego al final tienes que fabricarlo, tienes que montarlo, vienen las vacaciones, viene julio, viene agosto, y tienes muchas tareas que hacer, ¿no? Y mira, vamos a hablar de un tema que a veces es peliagudo. Claro, vosotros desde que empezáis a la ejecución de un hotel, y vámonos de la compra de materiales hasta ya la transformación, fabricar el mobiliario, trasladarlo, instalarlo, sí, pueden pasar unos cuantos meses. ¿Cómo se cobra esto? ¿Cómo es la estrategia habitual para cobrar esto? Luego, ¿cobráis todo al final? ¿Pedís un anticipo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Hay unas reglas del juego bastante conocidas? ¿Os es complejo que os las acepten? No. Está claro, tú ponte que cuando hay un componente muy grande de lo que hacemos nosotros es lo que se llama custom make, que es la producción a medida. Al final al cliente se le explica muy rápido. Todo lo que nosotros estamos acopiando, lo vamos a transformar, no nos vale para otro cliente. Entonces nosotros le pedimos un porcentaje. Anticipo. Si le pides un anticipo, otro cuando está a punto de salir y luego te la juegas un poco, porque sabes que una vez que esté ya en casa del cliente ya es complicado, por mucha reserva de dominio o lo que quieras. Sueles dejar para el final la parte del margen. Lo que te comentaba antes y la pregunta es que si vas al mercado internacional, hablar de una carta de crédito o lo que sea, tienes mucha más seguridad en el pago a nivel internacional que en España. En España a veces, bueno, pues tienes que fiarte o que sabes que es así. Bueno, hablemos un poquito también de lo nuestro, si te parece. A ver, en general, y si pudieses elegir, ¿no? Ya sé que muchas veces las memorias técnicas te vienen definidas. Sí. Para nosotros existen 3 tipos de pavimentos que se suelen utilizar para reforma hotelera: pavimentos laminados, vinílicos y cerámico, ¿de acuerdo? ¿Tú con cuál te quedas de los 3? O quizás en ciertas ocasiones preferís utilizar unos, otros. Explícame un poco cómo va, porque si también yo a mi equipo le diré para ver cómo podemos que nos vendas más suelo. A ver, nos adaptamos a lo que pide el cliente. Ya sabes, de hecho tenemos algunos arquitectos con que le quieras ofrecer a veces el porcelánico, cualquier otro acabado o el coverting que tenéis vosotros igual a la piedra o lo que sea. Si trabaja con piedra natural, de ahí no lo puedes quitar. ¿Qué pasa? Que cada vez estamos trabajando, por ejemplo, en el caso del suelo, más con superficies vinílicas porque están totalmente a nivel diseño, ¿no? O sea, las ves y tienes que tocarlo a veces para saber si es madera o no es madera, y sobre todo por una razón, que es el problema común, y a quien le preguntes por ahí en el mundo de la construcción, de la obra y demás, es la instalación. Tenemos un problema de instalación grande, es muy complicado el encontrar la mano de obra. Entonces, cuanto tú más simplifiques, mira, un producto, ahora me estás hablando del suelo, pero un producto vuestro que tenéis, el otro día, que vinieron una serie de arquitectos de fuera, después nos habían estado aquí en Interhotel, me parece, y después nos habían venido a ver, y nosotros tenemos allí en el showroom montado una estancia de un baño donde los platos de ducha es piedra natural, el lavabo es piedra natural y el resto es lo mismo en coverting, ¿no? Y me hizo ver, él era americano, y me dice, esto es una maravilla. Dice, ¿por qué? Porque yo el problema que tengo, o sea, donde a mí se me desvía el precio en un hotel... En la mano de obra. En el baño. En el baño. En el baño. ¿Y por qué en el baño? Porque tienen que intervenir diferentes manos de obra. Y ya estamos en lo mismo. No, es que me faltó el alicatador. El otro es el que me lo dejó. En cambio, en un producto, me voy a hacer aquí casi la cuña publicitaria, pero es verdad, por eso trabajamos con ese... O sea, me estás preguntando, productos con sentido común. Es mucho más sencillo y mucho más... Bueno, necesitas menos especialización para colocar un suelo vinílico, y en el caso del coverting, un carpintero ya lo instala, ¿no? Y eso a nosotros nos simplifica mucho. Que además... En este caso, otro argumento que me daba este arquitecto y promotor, y que tenía, bueno, miles de apartamentos y demás, me dices que tú me ayudas a subir también el nivel, porque al final realmente yo veo el baño y parece que es todo hecho en piedra natural, ¿no? Entonces ahora cada vez, y desde Tatú estamos, porque al final tienes que ayudar a los clientes a buscar materiales que tú no necesites tanto mano de obra. Por eso yo creo que triunfa también la construcción industrializada, porque es que el problema es que no tienes, luego tienes un material cojonudo, pero luego lo pueden... Con coverting, acuerdos. O sea, estamos viendo de que ya no es tanto las prestaciones del producto, que obviamente tiene que cumplir los requisitos, sino lo que nos cuesta instalarlos, que es lo que os está determinando, o por lo que tú te vuelcas en una cosa en otra. Total. Yo las primeras instalaciones con vosotros aquí, y por eso, bueno, yo estoy encantado de
de colaborar, ¿no? Y al final, como dijiste, oye, y habéis insistido mucho en la formación. Decía, oye, recomiéndame un instalador. Claro, una cosa es instalarlo en plano, que luego saber, sí que tiene un potencial de que con un cerámico no lo puedes hacer, las juntas y eso, pero bueno, como te venga uno que no sepa, la hemos liado. Entonces tienes que preocuparte, que es algo que hicisteis, ¿no? Porque al final a una empresa como la nuestra puedes ir entrenando equipos, pero si tú además ya le dices, oye, además de un buen material, tenemos una buena instalación, ¿no? Eso es, y yo creo que cada vez más la diferencia está en eso, en dar ese servicio global, y el cliente lo que quiere es agilidad, que funcionen las cosas y tiempo. Y tiempo. Pablo, hemos hablado muchísimo de reforma hotelera, pero entiendo que también trabajáis en otro tipo de proyectos, ¿no? ¿Cuáles son proyectos que están cogiendo la alza? A mí nos hablan mucho de, por ejemplo, de residencias de estudiantes o residencias de geriátricos o, no sé si oficinas. A día de hoy el tema de la oficina después del COVID continúa siendo una cosa que se demanda mucho. ¿Tratáis de estos proyectos o cómo...? Sí, y además a veces me preguntan, ¿qué haces más? Y digo, pues no sé, un año haces más de una cosa y otro año haces más de otra, ¿no? En las oficinas sí, porque además sabes que después del COVID ha cambiado mucho, ¿no? No estábamos, Tatu no era una empresa que estuviese especializada en oficinas, pero incluso con proveedores de mobiliario de toda la vida de oficinas nos han venido a buscar, porque sabes que ahora las oficinas, sea mucho el mobiliario que le llaman soft sitting, ¿no? Que al final no es tan rígido como la mesa, las sillas son zonas de esparcimiento, más estilo los Starbucks, igual que los hoteles han cambiado sus lobbies que tienen más vida, no es lo frío antes del típico restaurante de hotel que no ibas, y ahí estamos teniendo un buen canal, y bueno, pues como todo, hemos hecho unos proyectos allí en La Coruña para la universidad, la ciudad de las TIC, y la verdad también dentro de ese desarrollo integral nos está abriendo mucho, ¿no? Hombre, yo entiendo que como sois una empresa que os gusta la innovación, los materiales innovadores, todos aquellos sectores donde se estén transformando, ahí tenéis una buena cabida, porque es donde se aprecia, ¿no? Ideas frescas, nuevas, que se adapten un poco a las distintas maneras de comportarse los usuarios. ¿Residencias de estudiantes es un sector donde estáis? Porque está muy en auge esto, ¿no? Está muy en auge, pero no, esto ya sabes que tienes que tener la entrada. Y de momento ahí no estamos y no podemos estar pegándole a todos, pero sí que a nivel de apartamentos, tú ponte que nosotros somos muy de colaborar, somos muy de hacer como la tribu. Entonces, si tú al final, cuando hay un proyecto, llamas a una constructora, pues esta constructora después te llama a ti. Ahora estamos equipándonos en Lanzarote, me parece que es una serie de apartamentos vacacionales también. Y bueno, va cambiando. Ahora también estamos en temas hospitalarios, pero estamos entrando en un hospital por algo, bueno, que es otra empresa del grupo, por un tema, o sea, nos abre la puerta, que a veces es una estrategia, la parte de la sostenibilidad. Y después cuando llegas a esos grupos que te extrañan, grupos muy grandes, y de repente dicen, jolín, es que tú, es lo que estaba esperando, es que estamos dos personas llevándote, imagínate, esta cadena de geriátricos o esta cadena hotelera, y está el de compras y un interiorista, y luego te hacen caso de lo que es Tatu, ¿no? Entonces, y a veces tú llegas ahí y dices, yo hago una reforma integral, soy Tatu, uno más, no te hacen caso, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que estamos, quizá lo que, por lo menos por hablar de este año, parte hotelera, parte de residencia geriátrica, hospitalaria y oficinas. Retail, pues hemos hecho. Ahora, el año pasado, por ejemplo, hicimos todo lo de Enrique Tomás, que fueron muchas. Estamos en la cuna de... Entonces allí no vamos a competir también con todos los que hay allí que hacen las tiendas. Los de Enrique, ¿no? Tomás, al menos yo que viajo mucho, me los encuentro en todos los aeropuertos y es una gozada realmente poder tener un sitio así de break en los aeropuertos. Sí, o sea que si me dices que los has ejecutado tú, pues mira, bueno, no lo sabía, pero... No, una parte. En un momento que tuvo allí necesidad de hacer muchísimos proyectos, porque también a veces es por necesidad. Luego hay clientes, oye, luego ya si vas abriendo uno a uno ya tienes tu equipo, ¿no? Pero en ese momento... Y además tú mira el reto de ahí, que necesitaban que tuviésemos un equipo de obra pues en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Madrid, en el País Vasco, bueno, no me acuerdo en todas las ubicaciones, ¿no? Entonces, claro, ya no vale tampoco que tu aliado sea una constructora que no tiene un equipo local, ¿no? Entonces, bueno, tienes que englobar todo. Yo muchas veces digo, ¿cuántas cosas hay que hacer realmente para después vender el mobiliario, ¿no? Pero, bueno, te vas especializando y sobre todo la base siempre es el darle una solución global al cliente, que es lo que te está pidiendo, y luego contar con alguien. Sí, porque al final a todos nos gusta, después de ejecutar un proyecto, ya que nos agradezcan y que nos valoren el trabajo y el esfuerzo. A veces nos hacen lo contrario, ¿no? ¿Qué suele ser lo que más te agradecen tus clientes y qué suele ser lo que más os critiquen, aunque no sea culpa vuestra? Porque muchas veces pagamos justos por pecadores, pero hay un hilo conductor ahí. ¿Es habitual que os agradezcan una cierta cosa y se quejan de otra?
A ver, agradecer nos agradecen siempre la implicación, porque de hecho nosotros, siempre lo digo, realmente en Tatú estamos unas 15 personas, ya como te decía antes, aunque seamos 15, luego tenemos ciento y pico personas de montaje, y si nos unimos todas las oficinas técnicas, pero siempre sabemos que aunque nos falle cualquier eslabón de la cadena, estamos allí dando la cara, estamos en los proyectos de principio a fin. A nosotros nos llaman además para, pues mira, ahora como tenemos presentada esta mesa, pues si en el render está así, que queda así, que luego entre la persona de la limpieza, y estos vasos no vienen todos iguales. O sea, hay un trabajo muy de detalle, ¿no? Eso es lo que nos valoran siempre. Y luego las quejas son pues por factores que normalmente no los puedes controlar, un tema pues que no por echar la culpa a una FARC, que te falla un proveedor, que después retrasos, pues, oye, en general. Claro, un tema de un contenedor que tal, que sobre todo, a ver, en Nacional lo puedes resolver mejor, pero cuando estás hablando que estás haciendo un hotel en Punta Cana, o que estás haciendo el hotel en Cuba, o lo estás haciendo en Miami, pues a veces vienen todas las historias. Mira, el otro día estaba hablando con la gente de compras y me dice, Dios, ya estoy asustado, porque mira que dio tela y todos los proveedores tenían problemas en la guerra de Ucrania. Y ahora estamos con lo de Trump y dices que me está llamando un proveedor que no tiene nada que ver con Estados Unidos y ya me lo está poniendo de excusa. No, siempre hay algo, y sobre todo donde más afecta es en la parte de los tiempos. Y en los tiempos, está claro. Porque, a ver, internacionalizarse no es sencillo. Vosotros tenéis presencia fuera, ¿no? Ya sé que es tirarte piedras a tu tejado, pero ¿qué consejo nos darías a las empresas españolas que queremos salir afuera, ¿no? Sobre todo que siempre a donde vayamos, por lo menos en lo que hacemos nosotros, que nosotros al final hay gente que me decía, oye, vete con esta empresa a internacionalizarte, ¿no? Y era una empresa de iluminación, le digo, es que no es lo mismo. Es una que está aquí presente, ¿no? Ellos venden lámparas, al final lo único que tienes que buscar es una cadena de distribuidores porque ellos te van a hacer la instalación. En el caso nuestro, una empresa de contract, tienes que tener un partner local, porque al final en un hotelero, en cualquier momento, pues puede ser que no cierre un cajón o que no cierre una puerta y tienes que estar ahí. Entonces, aunque tu partner sea una empresa de iluminación, va a estar ahí. Después ya harás tú la puerta o a lo mejor simplemente es apretar un tornillo, lo que sea. Y yo luego lo que me ha funcionado siempre, y por eso siempre estoy presente en todos los eventos contra que hay y demás, Portugal se llama parcería, el tener una sinergia, ¿no? con alguien de allí y luego perder el miedo. O sea, al final muchas veces nos vamos a ir a países que aunque no hablen, y más en Galicia, o sea, todos los gallegos van para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hablas allí y tal, entonces es más fácil. A veces es más complicado. O sea, yo muchas veces digo, me entiendo más con el árabe, aun hablando otro idioma, que con el dominicano que me está vacilando lo que quieres y más, ¿no? Bueno, pero perder el miedo y luego un poco con lo que hablamos al principio de la conversación. Pues yo creo que el que tengamos aquí un parque de hoteles con un nivel, pues eso es una referencia, por algo nos llaman y nos valoran, ¿no? Y lo notas por ahí y tú lo sabes mejor que yo a nivel de materiales, pues oye, sabes que tenemos una... Yo estoy de acuerdo en la parte de perder el miedo, porque muchas veces piensas, oye, es que no voy a poder competir contra los alemanes, contra los italianos, y la realidad te dice que estamos a la misma altura y que no tienes nada que... Es un tema de implicación, de voluntad, de esfuerzo, obviamente, de trabajo, nadie nos va a regalar nada, pero que no tenemos nada que envidiarles a la otra gente. Tú mira, en Miami, a nivel de equipamiento en residenciales, y estaba una vez allí con una persona que era realtor y estaba sentado así en un sillón y tal, me decía, no, este sillón, digo, esto lo hemos fabricado nosotros. Bueno, cuando digo el precio se moría, ¿no? Porque lo había pagado 4 veces más. Dice, ¿cuánto tardas? Y digo, a ver, pues en fabricación 4 o 5 semanas, de aquí de Galicia a Miami, pues podemos, porque hay además un transporte rápido, lo puedes tener en 2 semanas, y se quedaba así y decía, no lo entiendo. Si es que yo espero 6 meses y me maltratan, porque al final es el distribuidor. Claro. Entonces son mercados que al final, yo creo que es un poco por la filosofía, el español está más acostumbrado a solucionar, ¿no? Yo allí donde estoy, el gallego, pues aún más, ¿no? Tienes que, porque cuando te tiras al agua tienes que espabilar, ¿no? Es lo que hay. Y yo creo que hay una... Y luego, pues perder el miedo. Está muy bien hablar y hemos hecho varios proyectos en los países árabes. A los meses de montar Tatú, pasé por la figura del sponsor, me salió rana el sponsor, pero pasé por ella, ¿no? Y siempre pienso que de todas las malas experiencias aprendes. Hemos hecho estaciones de tren en Arabia Saudí, el mayor video wall. Pues todo eso, pues al final, ahora estamos haciendo cosas allí, ¿no? Porque de hecho el otro día me ofrecían, y entonces antes me decían cualquier cosa y ya iba. Bueno, mira, si quieres vienes tú primero, que ya hemos aprendido, ¿no? Pero hay una oportunidad grande. ¿Y cómo ves el futuro de
de la hostelería. Ha cambiado mucho en estos últimos 10 años y ves que va a cambiar. En el sentido, el COVID ha afectado la manera que tienen los hoteleros de enfocar su negocio y, por tanto, los requisitos que nos trasladan a instaladoras o a fabricantes. ¿Y cómo lo ves tú? A ver, yo lo que noto en hostelería, si englobamos también restauración, el COVID lo que nos ha hecho es vivir de otra manera. Y de otra manera, bueno, por ejemplo, allí donde vivo, en La Coruña, yo vivo a 10 kilómetros, el otro día bajé con mi mujer y me quedé sorprendido. Digo, pues esto está lleno de bares, restaurantes increíbles, con un diseño que es una pasada. Digo, yo creo que puede estar los 365 días del año yendo a uno diferente. Ahora nos han hecho más disfrutones, ¿no? Y esto al final, pues bueno, ya era yo creo que España ya era un referente en eso, y esto hace además también que todo, hay mucha reforma, o sea, yo creo que ahora hay mucha actividad, un hotel. Al final también yo creo que la parte de internet y esta inmediatez ha cambiado, porque al final, lo comentaste tú al principio, ¿no? Y necesitas, el hotel ya empieza publicando el render y tú tienes que estar reformando, porque si no ya hay otro, ¿sabes? Antes tú ibas a Canarias y ya se reservaban los hoteles de un año para otro. Ahora vas volando y casi vas reservando a ver qué oportunidad tienes. ¿Y dónde entras? En una página web. Pues también es importante como tú lo vendas. O sea, entras a sitios que tienes el rollo de Instagram y luego el resto igual no lo decoran también, pero tienen su. ¿Y la tipología de cómo distribuyen los espacios y todo esto? ¿Ves cambios ahí? ¿O sí. O sea, sobre todo en las zonas comunes. ¿Y quién lleva un poco la batuta de esto? ¿Quién ves más en vanguardia a nivel mundial o geográfico? ¿Ves más que en Estados Unidos, en Oriente Medio, aquí en España quizás? A ver, yo no te puedo hablar de aquí porque estoy más desconectado de esas partes, ¿no? ¿O de dónde te llegan las solicitudes más locas, para decirlo de algún modo? Las solicitudes más locas de zona de... Bueno, pues a ver, lo que pasa es que yo incluso ya me he salido hasta del contract. Nosotros hemos hecho, pero para que veas un poco el potencial de unirse, ¿no? Y de las empresas. Estuvimos compitiendo con una multinacional, hicimos un proyecto en el metro de Doha, donde al final había un techo, que claro, cuando te llega el render, y la especificación era que era un techo, tenía como unas hélices que querían que fuesen unas hélices que tenían de punta a punta 4 metros. El material no te definían cuál era, ¿no? Luego hacía como unos pétalos. El pétalo querían que fuese acústico, que fuese lavable y que pareciese de piel, que llevase integrada la iluminación, o sea, una auténtica locura, ¿no? Y allí estábamos con multinacionales especializadas en todo el tema este de los techos y demás. ¿Y cómo lo hicimos? De hecho, vinieron los árabes a Galicia, tenía que ir preparando. Claro, porque al final tú le dices a un industrial que viene el árabe, piensa que viene el príncipe de Bel Air, ¿no? Entonces tú preparando toda la reunión y tal, y nosotros le hicimos una solución en fibra de carbono, como una hélice de 4 metros. ¿Dónde le hicimos? No existe una empresa que haga las lámparas. Fue una empresa de automoción, un grupo allí muy potente que trabajaba los composites y demás. Después sí que hicimos luego pues, con una empresa muy potente aquí también no voy a decir nombres, ¿vale? De temas de acústica y demás. Luego sí que venía una multinacional de Inglaterra y nosotros hicimos la lámpara. Bueno, eso sí que fue una locura. Luego estás con el cliente y de repente dice, oye, después de hacer 6 estaciones de tren, y te dice, quiero que me hagas el videogol más grande y en curva de Arabia Saudí. Y dices tú, hostia. Digo yo, ¿pero para qué? Para contar la historia del ferrocarril. Digo yo, pero si aún estáis poniendo las vías. No, era para, ¿sabes? Como esos documentales que hay del gran proyecto, de no sé qué. Bueno, era para contar la magnitud del proyecto y el reto fue tremendo. Y claro, nosotros, en vez de decir que no, sí que hay cosas que hemos dicho que no, como preguntabas antes, ¿no? Pero en Galicia tenemos un proveedor con el que colaboramos, que ya hemos hecho más proyectos. Tenéis confianza ahí para poder... Y entonces, a ver, hicimos un videowall en curva, pero no valía cualquier videowall, pues estás en el desierto. Entonces, claro, si es interactivo, con la suciedad de colar en el desierto ya no funciona. Tuvimos que hacer con barras cinéticas, precargar el contenido, que al final tampoco están educados, porque le hicimos una pantalla enorme de 43 metros, luego toda la estructura metálica y todo, y al final el problema que le pasa a mucha gente, o en retail, que se gastan una pasta en la pantalla, y después lo que no saben es que hay que producir un contenido ad hoc, que no vale que lo lances desde el iPad, ¿no? O sea, hemos hecho proyectos, luego, por ejemplo, en Marbella, ahí sí que le dije que no. O sea, es con, bueno, pues de estos arquitectos que hacen casas de 15 millones y 18, de repente veo a mi equipo tenía una vinoteca enorme, haciendo las etiquetas de las botellas. Le digo, a ver, tío, cortar un poco, ya, aunque os pida todo, hacer esto, ¿no? Bueno, le hicimos de todo, hasta una mesa de fibra de carbono brutal, porque era un empresario del mundo del automóvil, pero luego ya me pidió que querían la parte del jardín, que le diese un botón, que saliese la barbacoa, que tal. Dije, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Digo, esta parte no. Pero bueno, siempre dentro no somos el Corte Inglés, de que hacemos de todo. O sea, si nos piden un coche, un avión, no lo haces, pero dentro de aquello que esté relacionado con el contract, ese es un poco el valor añadido, ¿no? Pero al final es que unes muchas cabezas. Me pasa con vosotros. O sea, al final
hemos hecho proyectos muy chulos, uno en el Centro Comercial Cuatro Caminos en La Coruña, donde al final teníamos que darle un lavado de cara, que mejor que con el producto con el coverting, que incluso está casi exterior en una marquesina y aguanta cojonudo, ¿vale? Y era el producto ideal, porque necesitabas un producto rápido para montar, que resistiese, que pareciese madera. Y luego, claro, el arquitecto dice, oye, yo en la parte de la señalética donde indica aquí el Corte Inglés, aquí los baños, quería que llevase la misma imagen, que fuese en negro y que llevase esa misma madera. Pues al final la aconsejas y hablándolo con vuestro equipo, ¿no? Dijimos, pues poner coverting es matar moscas a cañonazos, pero que sepas que dentro de Barinsa tenemos la posibilidad de imprimir sobre otros soportes. Correcto. Y lo que hicimos, imprimimos sobre un foam y es lo que pusimos. Eso lo puedes hacer si hay esa relación de trabajo entre... Si no, llegas a la otra empresa y nos dice, oye, cogéis el catálogo de coverting, haz lo que quieras, ¿no? Y por eso tienes que hacer esta forma de trabajar. Somos conscientes de que hay que ir a ser más flexibles, ir a poder ofrecer soluciones a clientes y, por cierto, ya te lo anticipo, que aparte del coverting en breve vamos a tener una cosa muy bonita que te va a encantar, que son soluciones acústicas, ¿sí? Con las que vamos a poder hacer auténticas maravillas y también personalizables. Algo vi yo en Interhotel, ¿puede ser o no? Sí, pero todavía no estaba preparado, pero lo vamos a tener. Pues eso está muy bien, integral, ¿no? Claro. Sí. Al final y que la vais a poder imprimir y todo. La vamos a imprimir, la vamos a personalizar y lo que buscamos que a veces materiales que tengan prestaciones que solventen problemáticas a los clientes, ¿de acuerdo? Y que además añadan un elemento decorativo. Pablo, hemos tocado muchísimos temas, ha sido de verdad un placer, pero yo, que me gusta el tema picante, ¿de acuerdo? Y he decidido que en estos podcasts vamos a lanzar alguna preguntita un poco para que quizás no tiene que ver 100% con tu actividad, ¿sí? Pero que seguro que nos vas a poder aportar una visión distinta. Tenemos a día de hoy, no sé cuándo lo emitiremos el podcast, pero a día de hoy yo creo que durante mucho tiempo un problema gordo de vivienda en España, ¿no? De vivienda asequible, ¿no? Entonces, me gustaría que me dijeses tu opinión un poco de qué es lo que lo está causando y cómo lo solventarías si fueses el que lo tiene que solventar. A ver, yo ahí ya no me meto. No eres. O sea, no, por eso. Cada maestrillo con su librillo, yo ahí no me voy a meter. Pero todos lo que voy a comentar sí que hay un problema de vivienda y a mí casi lo que hay, para mí es una preocupación, porque vuelvo a ver que se vuelva a reproducir lo que hubo ya en anteriores crisis y lo llevo, pues mira, a un círculo cercano. Yo vivo en La Coruña, en una urbanización. Al final ya cuando llevas ya 20 años allí, primero para los niños está muy bien, luego ya te quieres mudar y vuelvo a ver que la gente, que es el problema que hay, ¿no? O sea, están hinchadísimos o sea, La Coruña ahora mismo, pues sobre todo con el efecto Inditex, porque claro, en Inditex tienen unos salarios altos, pero el resto de la población no. Entonces, han subido muchísimo los barrios, han subido los alquileres de una manera brutal y la gente al final vende su casa porque se lo pagan, pero el que le paga por esa casa es que se encuentra en ese poder adquisitivo. Entonces, ¿qué te cuento? Yo, de hecho, tengo ahora allí unos vecinos, ¿no?, que han vendido su casa, él no quería, su mujer le puso una animalada de precio, se la han comprado y ahora se tiene que ir. ¿Qué problema tiene? Que la mujer quiere irse a La Coruña no se va a ningún lado, porque por el precio de esa casa en las afueras no lo compra ahí. Al final se va a tener que hipotecar y a otro sitio peor. Entonces, ese es el gran problema que hay, que otra vez la gente pues dice, como lo vendo bien, como todo el mundo paga lo que paga, pero el que lo paga ha hecho las cuentas para poder pagar eso. Pero tú enseguida piensas que porque ingresas eso te encuentras al mismo nivel de vida. ¿Cómo lo solucionarías? Subiendo los sueldos. ¿Cómo suben los sueldos? Explícamelo a mí, ¿vale? Porque yo, de hecho, veo a mi equipo... Aumentando el valor de lo que producimos. Claro, sí, pero bueno, tal y como estamos, es que... Es complicado. Es curioso porque no somos más personas en España ahora que hace 10 años. Pero sin embargo, y hay más vivienda, porque en estos 10 años se ha construido. Sin embargo, no hay más personas, hay más vivienda, el precio de la vivienda sube. La ley de oferta y demanda aquí parece no tener realmente un efecto, con lo cual a mí siempre oye, ¿quién está comprando esto, no? Pues mira, yo te puedo hablar en Galicia que están ya no solo las grandes ciudades, los pueblos, el otro día tenía esta conversación y le decía, hay que espabilar, porque al final los pueblos los están comprando los inversores extranjeros, los americanos y demás. Digo, al final, después para ir al pueblo, a donde antes ibas con tus abuelas y demás, vamos a tener que pagar por vivir la experiencia rural, ¿no? Y hay colonias y reformas que se están haciendo, se está metiendo ahora también mucho todo el tema del material sostenible en esos pueblos y es lo mismo que está pasando ahora aquí en el centro de Madrid. Nosotros tenemos también un showroom ahí en el centro y lo ves, ahora sales por ahí. Yo el otro día que salí de restauración por ahí y pienso que estoy en Polanco, o sea, las terrazas, te digo, aquí quien trabaja y claro, al final los impuestos los pagan fuera, vienen aquí a invertir, compran unos pisos impresionantes y después el que está aquí,
Claro, gente que conozco de toda la vida de Madrid, amigos, dicen, tío, es que yo no me puedo permitir pagar por la caña lo que están pagando estos. Y de hecho, que hay gente que se va a las afueras y lo alquila y le sale mejor, ¿no? Lo mismo ha pasado en Miami. O sea, yo gente que tiene, mi mujer estuvo allí viviendo varios años y tengo varios amigos y al final, con la pandemia y el teletrabajo, de hecho, estos interioristas de Dallas ya no están en Dallas. Yeah. Están en Miami, porque viven mucho mejor allí, con tal puedes teletrabajar. Claro, y has subido aquello que es una auténtica animalada, ¿no? No lo sé, yo ya tengo bastantes problemas que solucionar. No, Pablo, yo creo que como buen gallego me has hecho ahí una... Sí. Iba a salir mucho y no me has dicho la respuesta. Un momento que digo, ¿cómo le corto esto? Y iba a decir, bueno, realmente hay más población de perros, a ver si has cambiado, que esa es verdad, que es otro nicho. Y si no, mira, ¿cómo se llama el que igual conoces tú? El hombre este que es de... Yo creo que es de Tarragona, ¿no? O de Badalona, un empresario así bastante que se fue haciendo a sí mismo y tal, bueno, que tiene un tema de unas compañías eléctricas sostenibles, bueno, una referencia. Que es, y salía ayer en el José Elías. José Elías, pues sale ayer José Elías en el periódico que había invertido, ya sabes que es como un gurú donde invierte, que había invertido en una empresa de comida orgánica para perros. Como eso en La Coruña hay más perros que niños. No. Que a lo que hay. O sea, yo hoy, por ejemplo, he estado con un tema de tanatorios y tal, y hay otros mercados. Hay que saber. En el mercado hotelero hay una normativa, la normativa del bienestar animal. Ahora, todos los hoteles, y hay empresas que se están especializando eso, a que tú tienes que hacer tus casetas y demás, y no vale. Y cuando la perrera coge el perro, no vale que lo dejes en una oficina de la policía, porque el perro sufre. Entonces, ya hay otras construcciones. O sea, hay otro nicho, contract, en la que hay gente que se está metiendo, porque al final es como una persona. Bueno, o sea, tú mira, es verdad que el mundo evoluciona, siempre evolucionará y siempre aparecerán nuevas oportunidades de negocio en este sentido. Lo importante es estar ahí para vivirlo. Ahí estarlo. Pablo, muchísimas gracias por haber atendido este primer podcast. Espero que haya estado a gusto y bueno, y seguro que nos continuamos viendo. Seguro que sí. Y a vosotros, muchísimas gracias por atender este primer podcast de Bari Perfil. Confío en que os haya gustado y esperamos hacer muchísimos más que sean de vuestro interés. Un saludo.